Hola, mi nombre es Juan José Marín y voy a hablar del origen de la vida y el origen del ser humano. Soy de la clase del primero de bachillerato de la primera mitad. Mis objetivos con esta presentación es sacar obviamente la mayor nota posible y que comprendáis un poco mejor los siguientes puntos que tengo puestos en el índice, como el concepto de especie, la teoría evolutiva de Lamarck, la de Darwin, compararlas y más cosas. Primero voy a hablaros del concepto de especie. Para ello, primero voy a hablaros antes de la taxonomía, que la podríamos darle un sentido más general y sería la ciencia de la clasificación. Según la taxonomía, se denomina especie a la unidad básica de clasificación biológica. Una especie es un conjunto de organismos o poblaciones naturales capaces de entrecruzarse y producir descendencia fértil. Si, por ejemplo, no se pueden reproducir, no pueden crear una especie y no llegaría a existir en un futuro. Ahora voy a hablar de la teoría evolutiva de Lamarck. Lamarck, en su teoría, propuso que la vida evolucionaba por tanteos y sucesivamente. O sea, que a medida que los individuos de una de las especies cambiaban de situación, de clima o de manera de ser o de hábito, reciben por ello las influencias que cambian poco a poco la consistencia y las proporciones de sus partes, de su forma, sus facultades y hasta su misma organización. Como podemos ver, el ejemplo de la jirafa empieza con un cuello corto y a medida que las hojas están en una zona más alta, tiene que estirar el cuello y a lo largo va quedándose con un cuello más alto. Ahora vamos a ver cómo Darwin propuso esta teoría de la selección natural para explicar la evolución biológica. Esta explicación parte de tres premisas. La primera de ellas es el rasgo sujeto a la selección debe ser heredable, de que si yo tengo un hijo debo pasárselo al siguiente, por ejemplo. La segunda sostiene que debe existir variabilidad del rasgo entre los individuos de una población. Y la tercera premisa aduce que la variabilidad del rasgo debe dar lugar a diferencias en la supervivencia o éxito reproductor, que lo que debe de hacer es una mejora para la supervivencia de ese individuo y esa. Ahora vamos a ver la diferencia entre ambas teorías, la de Lamarck y la de Darwin. Lamarck proponía que los seres vivos evolucionaban por acción de los cambios del medio externo que los rodeaba, mientras que Darwin sostenía que las especies heredaban los rasgos que mejoraban su capacidad de sobrevivir. Vamos a ver el neodarwinismo o teoría sintética de la evolución. El neodarwinismo o teoría sintética de la evolución consiste en la fusión entre el darwinismo clásico y la genética moderna. Básicamente dice que los fenómenos evolutivos son el resultado de la relación entre las mutaciones y la acción de la selección natural. En la deriva genética, como podemos ver, es una fuerza evolutiva que actúa junto con la selección natural cambiando las frecuencias alélicas de las especies en el tiempo. Es un efecto estocástico que es consecuencia del muestro aleatorio en la reproducción y de la pérdida de unos alelos por azar y no por selección natural.
Como por ejemplo podemos ver en las fotos, hay una botella que podría ser el ejemplo de la población actual y un obstáculo que sería el cuello de la botella. Y al final solo va a llegar los que pasen por ese obstáculo, y esos que pasen por ese obstáculo podrán reproducirse y hacer que evolucione así un determinado tipo de especie. Ahora voy a hablar de la radiación evolutiva. La radiación evolutiva es un aumento en la diversidad taxonómica que hemos mencionado al principio, causado por tasas elevadas de especiación, que pueden estar asociadas o no con un aumento de la disparidad morfológica. Las radiaciones pueden afectar a uno o varios clados y ser rápidas o graduales, donde son rápidas e impulsadas por la adaptación de un solo linaje a su entorno, y se puede denominar radiaciones adaptativas. Ahora os voy a hablar de las pruebas de la evolución una a una, la parte biológicas, las paleontológicas y las moleculares. Dentro de las biológicas os voy a hablar especialmente de las pruebas anatómicas. Son pruebas basadas en criterios de morfología y anatomía comparada. Los conceptos de homología y analogía adquieren especial relevancia para la comprensión de las pruebas anatómicas. Por ejemplo, con los órganos homólogos son aquellos que tienen la misma o parecida estructura interna, pese a que pueden estar adaptados a realizar funciones muy distintas. También están los órganos análogos, son aquellos que realizan una misma función, pese a que tienen estructura diferente. Y por último, los órganos vestigiales son órganos cuya función original se ha ido perdiendo durante la evolución. Ahora, dentro de las pruebas paleontológicas, podemos ver que se basa en la utilización de fósiles extinguidos de flora y fauna para demostrar los procesos evolutivos de los seres vivos a los que pertenecen los fósiles, como el que tenemos aquí a la derecha, y así poder crear puentes entre dos grupos de seres. Un ejemplo de esto es la forma intermedia entre reptil y ave, presentada por el Archaeopteryx, que tenemos aquí a la derecha, que es el verdadero ejemplo de la evolución desde los pequeños dinosaurios del Mesozoico y las aves actuales. Y finalmente, las pruebas moleculares. La evolución molecular es un estudio de las variaciones en la secuencia del ADN de una especie a lo largo del tiempo, ya sea de la variación de la frecuencia de nucleótidos en la población o en la variación de locus entre linajes aislados reproductivamente. Hace referencia a los cambios de secuencia de nucleótidos del ADN que han ocurrido durante la historia de las especies, diferenciándolas de sus ancestros. En conclusión, a lo largo de esta exposición hemos podido ver diferentes teorías de la evolución. El concepto actual, o uno de los conceptos actuales que se le da a una especie, y espero que le haya servido para informarle o meterle en el terreno de la evolución y de las teorías genéticas. Ya podemos ver la bibliografía, que, profe, no sé si estará bien hecha, lo he intentado hacer lo mejor posible, pero no me aclaro. Como he visto que en el documento ponía que citara el nombre de la página y el enlace, pues he puesto eso. Espero que les haya gustado. Adiós y que disfruten las vacaciones.